Ahí va. Ahí se está grabando, perfecto. Bien. Yo lo que les proponía era, ya que solo vamos a tener dos clases, ¿sí? Para poder hacer la entrega de este primer trabajo práctico. Lo recuerdo por ahí para aquellos que no sepan. Ustedes tienen las distintas formas de aprobar la materia, ¿no? Tienen. em, sí, ahí veo que se apagó mi cámara por algún motivo. Bueno, lo tendré que arreglar después, está funcionando medio mal. Em, se me escucha igual, ¿no? Sí, profesor, se le Ok, escucha. bueno, bien. Sí, sí, se escucha. Si no sé qué le pasó a mi cámara recién, se apagó solo. A ver si lo intento habilitar de nuevo. No, no. Espero que no se me haya arruinado la cámara. Bueno, después lo resolveré eso. Bien, entonces, ¿qué decía? Las formas de acreditar la materia, o sea, de aprobarla. Si alguno no hizo el recorrido todavía por el material de la página, les recomiendo leerlo todo, así se les van habilitando todas las unidades, los trabajos prácticos, o sea, de visualizarlo. Por ahora solo pueden hacer y entregar el trabajo práctico uno, ¿sí? Hay fechas en las que se van a ir habilitando los otros trabajos prácticos, ¿sí? Para acreditar la materia, ustedes tienen la posibilidad de hacer los trabajos prácticos y sacar 6 o más, ¿sí? Y con eso, ustedes aprobarían la materia si en los 4 trabajos prácticos tienen una nota de 6 o más. Eso se llama promocionar la materia. Por otro lado, ustedes tienen la posibilidad de, si fue mal en algún trabajo práctico o lo que fuera, de ir a la instancia de examen final, ¿sí? O sea, no se preocupen, si no llegaron a sacar 6 o más en los TP, tienen además la instancia de examen. Ahora, yo les recomiendo tratar de asegurarse de que los trabajos prácticos que uno entrega están como para un 6 o más, así evitamos esa instancia extra llena de nervios, innecesaria del examen, ¿no? Porque el examen es algo con tiempo, fijo, limitado, quiero decir, y es un momento donde tienen que estar sincrónicamente haciéndolo. No es algo asincrónico como lo es los trabajos prácticos, ¿no? Que uno los entrega a medida que los va... Uno lo entrega, pero tiene un lapso de tiempo muy largo para hacerlo, ¿sí? Entonces, yo les invito a que esperemos todavía, no entreguemos ya los trabajos prácticos, salvo si estuvieron como una compañera chusmeando alguna clase de algún profe, bueno, no hay problema. Yo lo que les recomiendo es, antes de entregarlo, estén casi convencidos de que da para 6 o más, ¿sí? De hecho, vamos a estar trabajando ahora con el primer ejercicio del trabajo práctico y ahora les comparto. Bueno, entonces como les decía, nosotros vamos a estar charlando sobre algunos números en esta matemática B y lo voy a escribir acá arriba en matemática B. Estaremos tratando con un nuevo conjunto de números. Dos puntos. Los irracionales. No sé si alguno escuchó la palabra de irracional. Yo creo que seguramente sí, pero eh, bueno, Carla también que dice, se me habilitó la materia recién hace 3 días. Sí, está como mucho la compañera Carla. Julieta también dice que la última vez que vio la materia fue hace 20 años. Yo voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿sí? Todo el contenido de la materia. La intención es que pueda ser transitable, ¿sí? Y en este caso voy a ir a lo concreto, que es atacar estos primeros ejercicios, ¿sí? Así aprovechamos estas dos clases y nos aseguramos de que el primer TP está bien, ¿sí? Bueno, primero que nada.
Si uno estaba chusmeando de antemano el contenido de la materia, se enteraba de que en esta primera unidad vamos a estar hablando de los números que son irracionales. No sé si alguno conoce la palabra, si le suena de irracional. Quizás le suena la de racional, ¿no? Quizás, no necesariamente. ¿Alguno conoce la de racional o la de irracional? Buen día, como que no tiene lógica, sería. Sí, pero pensándolo en términos de un número, ¿no? ¿Qué sería que un número no tenga lógica? Está bien lo que dice la compañera. De la palabra irracional es como que no tiene lógica. Eso tiene todo el sentido. Otro compañero propone como que no es perfecto. Bueno, está bien que aquellos que no... Bueno, Liliana nos propone una definición y acude a la definición de racional la compañera Liliana. ¿Vieron cuando uno a veces le pone una i adelante a alguna palabra? Como por ejemplo relevante. Es algo que tiene relevancia. En cambio, irrelevante es algo que no tiene relevancia. Bueno, de la misma forma nos podríamos ayudar acá, ¿no? Irracional sería algo que no es racional. ¿Pero qué era algo racional? Esa es la verdadera pregunta entonces. Bueno, conviene detenerse un momento y preguntarse cuáles eran los racionales. ¿Sí? Y varios en el chat ya estuvieron poniendo alguna definición. ¿Cuáles eran los números racionales? Bueno, yo voy a traer textual lo que nos compartió una compañera. Y ella, bueno, hablaba de los irracionales acá. Los que sí se pueden expresar como una fracción son los que llamamos racionales. ¿Pero qué es una fracción? Imagínense, yo no recuerdo. Vengo acá y digo, ¿qué es una fracción? No tengo ni idea. Bueno, tampoco teman, estamos acá para desglosarlo todo. Una fracción, por ejemplo, no sé si alguna vez chusmearon las recetas de comida. Aparecen más que nada ahí estos números. O en verdad, también en los precios de algunos productos vieron que aparece 0,99 en el precio, digo, ¿no? O 0,50. Bueno, tiene una parte decimal. Entonces, expresiones como esta, no sé si las conocen, confírmenme si alguno la conoce, un medio, o 0,99 que dije yo, o podríamos poner otro ejemplo, 3 cuartos, ¿sí? Bueno, tenemos muchos ejemplos. O podríamos decir 1,5, ¿sí? Todos estos números son una fracción, ¿sí? O un número racional. Está bien que decir que esto es una fracción es medio raro. Al fin y al cabo esto es un número, pero es un número racional. Y lo podemos expresar como una fracción. En verdad, el que sí sería una fracción de otros dos números son los que tienen esta barra, ¿no? Todo este conjunto de números que puse acá son los racionales, los que pueden expresarse de esta forma. ¿Sí? Los que pueden expresarse de esta forma, pero hay que tener un cuidado con aquellos números que tienen una coma. Por ejemplo, antes de meterme con lo del uso de la coma. Si nosotros tenemos un número que puede expresarse o escribirse como alguien dividido otro número entero, ¿sí? Tanto A como B, números enteros. ¿Qué quiere decir entero? Bueno, si podemos expresar al número, voy a empezar a escribir. Expresar al número. Voy a poner acá como un título. Al número como división de otros dos puntos, de esta forma que ven acá abajo como A dividido B. Y les voy recuperando también expresiones que vamos a ir usando, ¿vieron? Yo dije A dividido B, pero lo que está escrito acá es una A barra B. Esta era otra forma que teníamos de expresar la división, ¿sí?
La división también la indicábamos por ahí con los 2 puntos. ¿Sí? A veces también la representábamos con la barra inclinada, como lo puse acá. ¿Sí? Entonces, ¿alguno de los aquí presentes conoce alguna de estas expresiones? Los que venían por ahí de Mate A, estuvimos chusmeando algo de esto. Por ahí para algunos nuevo, por eso me gusta ir también un poco más para atrás. Quizás alguno eh, que se expresan en fracción, dice ahí, sí, definitivamente. Los racionales son los que podemos escribir de esta forma. ¿Sí? Emanuel dice, nosotros estamos reaccionando en el trabajo, nos dieron, bueno, tal cual. En el trabajo les dan. No sé si estás hablando, Manuel, de tu trabajo, o si estás hablando de un ejemplo del aula. Confirmame, porque el compañero nos propone un ejemplo, ¿no? Que dice, nos dieron 125.000 kilos de porotos para fraccionar en bolsas de 25 kilos, para 5 contenedores de 25.000 kilos. Entonces, cuando uno piensa en racional, también está esta idea de racionar, ¿sí? De distribuir en cantidad igual, ¿sí? Entonces, ejemplos como el que traía el compañero ahí en el chat vienen re bien, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puedo ligar un medio a algo que tenga que ver con racionar? Bueno, podría tener una tarta o, no, vamos a decir, siempre tiro el ejemplo de la comida, ya alguno debe estar cansado de escucharme hablar de la comida con estos números. Podríamos hablar de un monto de plata por ahí. Podríamos decir $1 a distribuir entre 2 personas. Bueno, ¿cuánto le va a corresponder a cada persona? O trabajo también, como dice Manuel. Sí, sí, es del trabajo del perdón. ¿Cuánto le correspondería a la persona? Liliana, por ejemplo, nos dice 0,50, pero la compañera, voy a hacer uso eh, específico de los símbolos que usó la compañera. La compañera puso 0,5. Entonces, este es un primer tema que también me gusta recuperar en las primeras clases de MateB. Y me gustaría preguntarles a la mayoría si para ustedes es lo mismo poner, por ejemplo, 0,99 o 0, algo, o si es lo mismo que poner 0 punto un número. ¿Cuál de los dos nos tenemos que... ¿Cuál de los dos tenemos que usar? ¿Son lo mismo? 5. Bueno, por convención, les invito a que nos amiguemos para hablar de la parte decimal de algún número. ¿Cuál es la parte decimal? La que iría después de este punto barra coma, que todavía estamos determinando si es un punto o una coma. ¿Sí? Eh, Lo que sucede es que el punto simboliza una multiplicación. claro, simplemente para no marearnos con eso, ¿sí? Sé que igual entiendo de dónde viene por ahí ponerlo con punto, porque puse un punto y no, pero no es que está mal, porque a veces vemos que, por ejemplo, en las calculadoras, no sé si alguna vez le pasó, que en la calculadora esté como invertido. En el lugar de los puntos nos ponen la coma, y en el lugar de la coma nos ponen los puntos. O sea, a veces pasa en algunos dispositivos, ya sea porque vienen de otro país o están configurados con el sistema de otro país, el sistema métrico de otro país, ¿sí? Entonces, no hay mucho problema en ese sentido. Si ustedes saben distinguir bien, es verdad que respetar los símbolos es importante, como dice Clara, definitivamente, para no hacernos un lío nosotros de ahora en más, ¿no? Lo que quiero decir es que si uno quiere seguir usando el punto para indicar la parte decimal, va a tener que tener un cuidado especial cuando quiera multiplicar también. Y yo a lo que le invitaría a la persona es, por ejemplo, bueno, indicar el punto de la multiplicación quizás un poquito más arriba. Poner el punto de la multiplicación un poco más arriba, cosa de darme cuenta de, ah, bueno, va a haber este número que lo estoy multiplicando con otro. Entonces, no es que no se puede usar, sino que invita a tener por ahí un poco más de cuidado. ¿Sí? Sepan que nosotros acá en adultos vamos a estar usando más que nada el punto para indicar multiplicación y la coma para indicar la parte decimal.
Simplemente porque es nuestro sistema métrico de acá de Argentina. ¿Sí? Pero bueno, entonces, esto es lo que decidíamos, ¿no? ¿Punto o coma? Bueno, vamos a usar la coma. Bien, esto por un lado. Ahora, mi pregunta es, ok, em, la, la clave para empezar a responder casi las primeras 5 preguntas de este primer trabajo práctico gira en torno a poder reconocer números que podamos expresar de esta forma, ¿sí? Entonces, vamos a ir aclarando cosas a medida que sea necesario en la resolución de los ejercicios. Pero algo que sí no se mencionó acá es que tanto, lo escribo más rápido así, tanto el número A como el número B que yo esté usando, como el número B que yo esté usando, deben ser enteros, ¿sí? ¿Qué significa que sean enteros? Que no sean números justamente con coma. O sea, por ejemplo, los que sí podemos usar ahí son en el lugar de la letra A y el lugar de la letra B. Como acá puse, ¿no? Puse al número 1 y al número 2. No puse, por ejemplo, 1,5 dividido 2. Esa no sería una escritura de un número racional, ¿sí? ¿Se ve? O sea, si yo pusiera 1,5 dividido 2, esto de acá no respeta, porque uno siempre está muy tentado a poner un número con coma en alguna de estas partes, o arriba en el numerador o abajo en el denominador. Esta escritura no representa o no respeta la definición de un número racional. ¿Uno puede dividir a 1,5 entre 2? Sí. ¿Le va a quedar un número racional al fin del día? Sí. El tema es que esto escrito así como tal no es eh, una forma de representar un número racional, ¿sí? Es solo eso. Bien, entonces, yo les pregunto ahora. Hay una pregunta, ¿debo irme? Entonces, ¿va a subir esta clase? Sí, la voy a subir, quédate tranquila, Leticia. Hoy por la noche, más o menos, seguro estará subida. Y a más tardar al día siguiente. Sí, que quédense tranquilos. Bueno, entonces vamos a ver si podemos atacar esta primera pregunta que hay dando vueltas acá. ¿De cuál de los siguientes números es irracional? Bueno, yo lo primero que puedo observar acá es que hay símbolos raros dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, no tengo ni idea lo que es, ¿no? Por ahí alguno ya conoce esa letra. Les adelanto, es una letra del alfabeto griego, ¿sí? Ahí veo que un compañero pone el nombre. Bueno, esa es la letra pi. La letra pi del alfabeto griego representa un número muy, muy especial. Pero bueno, cuando yo veo un número raro o una letra rara, yo digo, bueno, voy a ignorar esa letra. Voy a ver la siguiente letra o el siguiente ítem y voy a ver si ese sí lo reconozco. ¿Y abajo qué tenemos? Tenemos el número -13. ¿Sí? Vamos a encarar este ejercicio por ahí para ir recuperando también un montón de estrategias de la siguiente forma. Vamos a encararlo, yo les propongo, por descarte. ¿Sí? O sea, cuando uno responde estos ejercicios del trabajo práctico, puede simplemente empezar a descartar opciones, ¿no? También en las otras materias por ahí ya lo hicieron. Entonces, yo acá les invito a empezar de esa forma, ¿sí? Van a ver que después no va a hacer falta por ahí siempre estar descartando y vamos a saber con certeza de antemano cuál será el número que sea irracional. Pero bueno, este primero está bueno que lo hagamos así.
Y por ejemplo, el número menos 13. Menos 13. ¿Es racional? ¿Qué creen? ¿Qué tenía que ocurrir para que sea racional? Bueno, yo ya veo varios compañeros que proponen que no, Tienen que ser enteros. que tienen que ser enteros. ¿Tenían que ser enteros o tenían que cumplir que lo podía escribir como división de enteros? Eso era, ¿sí? Estamos simplemente tratando de amigarnos con esta definición de acá. Y no terminé de escribirlo, ¿no? Racionales sería esto. Si podemos expresar al número como división de otros dos, ¿sí? Y estos dos números que aparecen involucrados debían ser enteros, ¿sí? Esa era la clave. O sea, puedo expresar... Les cambia la pregunta ahora. ¿Puedo expresar al número menos 13 como división No, de otros dos? no se puede. Bueno, hay mucha gente que afirma que no. Entonces yo lo que les quiero proponer es pensar en este número menos 13 de otra forma, ¿sí? ¿De qué forma? Les propongo hacerlo de la siguiente forma, miren. ¿Qué pasa? Y les propongo pensarlo de la siguiente forma. Si tengo una deuda de $26 y la quiero distribuir entre dos personas, ¿cuánto deberá cada uno? ¿Qué creen? Sí, ahí sí se puede. Ah, entonces ¿se puede o no se puede? Ok, ¿cuánto debe cada uno? Ahí cada uno debe 13, ¿no? Si en total vamos a deber 26 y No lo es menos $13, sino $13. Bueno, pero ¿cómo representábamos nosotros una deuda? ¿Con un símbolo más o con un símbolo menos? O Número sea, negativo. o sea, la deuda de $26 sería el número negativo menos 26, ¿no? Claro. Y si yo lo quiero distribuir entre dos personas, o sea, estaría haciendo esto. Menos 26 dividido 2. Esta sería esta situación, ¿no? Tengo la deuda de 26 a distribuir entre dos personas. Ah, bueno, ¿esto me da 13 positivo? No, porque tengo una deuda, ¿no? Tendría que tener el menos. Ajá. Ahora sí. Los Sí, sí. convencí de que se podía. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, por Pasé eso. por alto la deuda. Claro, bueno, pasó por alto la deuda. También había que recuperar lo de la regla de los signos. Por ahí que uno venía o conociendo o trabajando por ahí en matemática A. No pretendo que la tengan presente siempre, pero está bueno empezar a ir recuperando de a poco estas cositas. Eh, bueno, Pero al menos, perdón, pero al menos 13 vos no lo puedes. Si lo querés dividir en varias personas, no lo puedes. bueno, pero nosotros la pregunta que teníamos original era esta de acá, ¿no? ¿Podía expresar al número menos 13 como división de otros dos? O sea, ¿puedo escribir a este número como división de otros dos? Acá lo pude hacer. Ahora, la pregunta del compañero es si yo puedo dividir a este número 13 por algún otro número entero, por ejemplo, 13 dividido 2. Esto ya me va a dar algo con coma, ¿no? Como poder puedo, pero no cumple lo que nosotros queríamos de poder escribir a este número menos 13. No cumple de que podemos escribir a este número menos 13 como división de otros dos. Lo que estaría haciendo con este camino es dividir al número menos 13. ¿Sí? Lo que nosotros queríamos era simplemente expresar a este de otra forma. ¿De qué forma? Bueno, de la forma que ven acá. ¿Sí? ¿Y era la única forma? No, porque yo podría tener, por ejemplo, otra igualdad más. Podría decir, bueno, yo podría haber tenido
Em, Vamos a decir 52 menos 52 dividido 4, ¿no? Si lo hice bien en la cabeza, creo que esto también me va a dar 13, ¿no? Porque si lo divido, por ejemplo, por 2, me va a dar 26. Y si lo divido por 2 de nuevo, me va a dar una deuda de 13, ¿no? Se ve que habían muchas formas, ¿no? de hacer la representación de este número 13 con otros dos números. Y esto acude a un concepto que estuvimos trabajando en su momento. No pretendo que todos lo conozcan, pero de a poco vamos, como les decía, a ir recuperando o trayendo herramientas que nos van a venir bien. Y que tiene que ver con las fracciones equivalentes, ¿no? Esto de acá, tener escrito al número 26 sobre 2, ¿sí? Al número negativo, menos 26 sobre 2. Recuerden que lo podíamos expresar de la siguiente forma, como menos 26 sobre 2. Son todas formas de escribir el mismo número. Menos 52 dividido 4, ¿sí? Todas estas escrituras representan el mismo número. ¿Qué número? Este de acá. El número negativo menos 13, ¿sí? Este camino, como les decía, el que proponía el compañero, ya estaría representando otro número, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Ah, bueno, y veo que en el chat también están poniendo la regla de los signos. Bueno, algo que nos va a venir bien tener presente, lo escribo acá a un costado, es la regla de los signos. Que no me voy a detener en MateB a comentar por qué era válida, de dónde salía. Si alguno tiene muchas ganas, lo podemos charlar, pero la idea es concentrarnos más en el estudio de estos números, cuáles podemos escribir así, cuáles no, y no tanto en descubrir o construir esta regla que nos decía qué pasaba con el signo de los números cuando se multiplicaban o dividían entre sí. ¿Y qué nos decía? Por ejemplo, un número positivo multiplicado por un número positivo, esto es del de toda la vida. El resultado nos daba positivo. Un número positivo multiplicado por un negativo, este ya cambiaba. Un número negativo multiplicado por un positivo nos daba negativo y finalmente, número negativo multiplicado por negativo nos daba positivo. La forma que uno tenía por ahí si quería acordársela de memoria, que no se pretende, era mirar si coincidían los signos. Si coinciden los signos, como es en este caso y este caso, el resultado es positivo. Si no coinciden los signos, el resultado es siempre negativo, ¿sí? Entonces, para este ejemplo también necesitábamos tener presente que podíamos usar el menos 26, ¿no? Para dividirlo con el número 2 y que nos quede menos 13. Fíjense que los números que usamos acá y acá eran números que cumplían, ¿sí? la definición. ¿Y qué nos pedía la definición? Que esos números debían ser enteros, ¿sí? ¿Cuál era el conjunto de los números enteros? El conjunto de los números enteros era el conjunto de los números que venían desde el menos infinito hasta el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente para el otro lado. A este conjunto de números estaba haciendo referencia cuando dije enteros, ¿sí? Los racionales entonces son aquellos que podemos escribir de esta forma, dividiendo un número A con un número B dentro de estas opciones que tenemos acá. Salvo una excepción, ¿no? ¿Qué pasa con el 0? ¿Puedo dividir por 0? ¿Qué creen? ¿Puedo poner el número 0 en el lugar de la B? O sea, dividir por el número 0. Si no recuerdo mal, se podía, pero quedaba como cero.
Como poder se puede. El resultado va a ser el mismo, ¿puede ser? Por eso voy a traer el ejemplo. Miren, si yo tengo, por ejemplo, 0 cajas a distribuir entre 4 personas, esta pregunta tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque a cada persona, ¿cuántas cajas le van a corresponder? Y yo no tenía nada. Entonces a cada persona le va a corresponder 0. El problema era cuando lo pensaba al revés. Si yo tenía 4 cajas a distribuir entre 0 personas, ¿qué le doy a cada una? Esto era lo que no se podía hacer. ¿Sí? Entonces está bueno recuperarlo incluso con un ejemplo de fraccionar o repartir. Yo no sé distribuir entre 0 personas. Me genera algo raro. ¿Qué hago con ese stock? No le doy, si no hay nadie a quien darle cosas. Entonces, si dudan de cuál era el que se podía y cuál era el que no, piensen en el ejemplo este simple de tener ninguna caja a distribuir entre 4 personas. ¿Qué le corresponde a cada una? Ah, esa pregunta me queda clara. A cada persona le corresponde 0. En cambio, de la otra forma, me cuesta decidir qué hacer. ¿Sí? Entonces este es el que no valía. No podemos dividir por 0. Entonces acá la única aclaración que hay que poner es que el número b tiene que ser distinto de 0, ya que no podemos dividir por 0. ¿Sí? Entonces, continuando ahora con el ejemplo que teníamos, ya pudimos determinar que el número menos 13 lo podíamos escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces yo me atrevo a decir, bueno, el número menos 13 es racional. ¿Sí? Bueno, pero a nosotros nos pedían identificar uno que no sea racional. Bueno, entonces este lo descartamos. Este de acá. Fíjense que aparece un símbolo raro, dando vueltas. Por ahí alguno ya lo conoce. Acá, ¿tenemos escrito un número? ¿Qué hay escrito? ¿Qué es esto acá? La raíz cuadrada. Bueno, hay compañeros que por ahí conocen el significado de ese símbolo. No pretendo que todos los aquí presentes lo conozcan, por eso me gustaría detenerme y mirarlo. Raíz cuadrada de 49. ¿Qué es esto? 7, ¿no? Bueno, tal cual. Es 7, como el compañero nos dice. ¿Sí? Pero vamos a descifrar por qué raíz cuadrada, que no sabemos qué es, nos tiene que dar 7. O sea, esto en verdad es una forma de representar a este número, al número 7. ¿Sí? A pesar de que no está escrito acá el número 7, es lo mismo que tener escrito el número 7. Entonces, cada vez que tengamos este símbolo de raíz cuadrada, esta escritura se transforma en una pregunta. Esta escritura representa un número. Nos hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué número cumple que multiplicado por sí mismo da como resultado 49? ¿Sí? Esa es la pregunta acá. Bueno, entonces uno podría ir probando. Dice, 1 por 1 me dio 1. Entonces no es. Me tiene que dar 49. 2 por 2 me da 4. No me sirve. 3 por 3 y así, y así, y así, hasta que llega al 7. 7 por 7 o 7 veces 7. Recuerden que multiplicar era una forma de abreviar una suma. ¿Sí? Si yo digo 7 veces 7, estaré sumando 7 veces el número 7. ¿Sí? El que tenga grabada con fuego las tablas en la cabeza puede usar las tablas. El tema es que, bueno, van a haber ejemplos más adelante donde por ahí nos conviene incluso empezar a usar la calculadora, porque encontrar un número que cumpla esto se vuelve un poco complicado, especialmente si los números que hay dando vueltas vienen con coma, ¿sí? Que tienen una parte decimal. Bueno, entonces, tenemos este número representado ahí en verdad. O sea, lo que teníamos en esa opción C en realidad era el número 7.
¿Sí? Esto era lo que teníamos en realidad en esa opción. Al número 7, pero estaba disfrazado con este nuevo símbolo. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿el número 7 es racional? ¿Qué opinan? Que sí. Sí, Bueno, aquellos que me afirman que sí, me gustaría que me digan cómo lo podríamos escribir al número 7. Como división de otros dos. División de otros dos números enteros. Lo decían con firmeza, ¿eh? Ah, bueno, ahí va. Ahí ponen un ejemplo. 7 dividido 1. Bueno, justo pone el ejemplo que no es muy fácil de ver, el compañero. Fíjense, si yo escribo Pero 7, perdón, el 7 no es un número impar. sí, es un número impar. ¿Y hay algún problema con que sea un número impar? Y porque al ser impar, al dividir, al querer dividirlo, te da un número decimal. Pero siempre pasa eso. Por ejemplo, 7 dividido 1. ¿Qué pasa ahí? 7 Da el mismo dividido número. 1, y bueno, eso era lo que queríamos, ¿no? Queríamos escribir al número 7 como división de otros dos números. Estos dos números, el que va acá y el que va acá, podían pertenecer al conjunto que yo puse en la otra página. ¿Que cuál era? El conjunto de los números enteros. Ahora lo traigo, así lo pueden ver. Esos dos números que usamos, ¿están en esta lista de acá? Sí, ¿no? Yo veo que está el 1, que está acá, y yo veo que el 7, bueno, estará un poquito más por allá. Esos puntos suspensivos, recuerden, indican que esto continúa eternamente para un lado y para el otro. O sea, de esta lista de números, yo puedo elegir cualesquiera para ubicar acá en este lugar y acá en este lugar. Lo que deberán cumplir es que me estén representando al número 7. Bueno, nosotros sabemos que si quiero distribuir 7 bidones de agua entre una persona, y le voy a dar los 7 a esa persona, ¿no? No sé si lo convencí ahí, al compañero. O sea, parece que estamos haciendo trampa al dividir por uno, pero en verdad no. Porque esta es la forma más común de escribir al número. Bueno, no la más común, pero la más, si quieren, eh, la que no nos transforma tanto al número que teníamos. Si ¿Sí? no me equivoco, el compañero está pasando a número negativo el 7 y ahí se está confundiendo, ¿puede ser? No, el compañero quería dividir al número 7, por ejemplo, por 2 o por 3. Entonces, cuando uno quiere dividir al 7 por 2, ¿qué le queda? Le va a quedar 3,5. O sea, si yo hacía 7 dividido 2, esto me va a dar 3,5. Pero acá hay un problema. Acá estaríamos escribiendo al número 3,5 como división de otros dos números. Nosotros queríamos representar al número 7 como división de otros dos. ¿Se ve la diferencia? Esto es lo que estaba pasando. Es lo mismo que pasó con el otro, ¿sí? Con el otro ejercicio. El compañero quería dividir también al número 13, por ejemplo, por 2. Pero lo que estaría haciendo ahí es representar otro número, no el número 13. Y acá estaría representando otro número y no el 7. Acá el que estaría representando, si divide por 2, es al 3,5. Porque lo que tendría escrito es que 3,5 equivale a esto de acá. ¿Sí? Estas dos cosas estarían representando al mismo número. Bueno, ¿qué número? Este que tenemos acá. El número 3,5. Sé que al principio cuesta, pero está bueno detenernos el tiempo que haga falta, ¿sí? Para distinguir estos números. ¿Sí? ¿Otra forma de representarlo teníamos o esta era la única, al número 7? Ya pudimos escribirlo como división de otros dos, o sea, ya cumple la definición. Es un número racional. ¿Pero era la única forma de escribir al número 7 como división de otros dos? ¿Qué creen? ¿Teníamos otra forma de representar al 7? Claro, como fracción. Pregunta Liliana en el chat. Sí, sí, como fracción. O sea, ¿podría escribir alien dividido alien y que también me dé 7?
algún número dividido otro número que también me dé 7? Si tenemos... Liliana propone que no. Bueno, voy a tirar un ejemplo. Si no se nos ocurre. Creo que no. ¿Y qué pasa con 21 dividido 3? Mm, ¿Cuánto da esto? Ah, da 7, ¿no? Recuerden, acá lo que estamos recuperando de a poco es que tenemos muchas formas de escribir un mismo número, ¿sí? Particularmente, números como estos de acá, los enteros, es un poco más amigable encontrar lo que son fracciones equivalentes para ellos, ¿sí? Yo lo que tenía acá es que 7 sobre 1, o 7 dividido 1, es exactamente lo mismo que tener 21 dividido 3, ¿sí? Es también exactamente lo mismo que tener, por ejemplo, 49 dividido 7, ¿no? O sea, yo podría continuar amplificando estas fracciones. Amplificando venía de multiplicar tanto numerador como denominador por un mismo número, haciendo que Pero esto... entonces se Diga. aplicaría como en la tabla, todo un número multiplicado por 7 te va a dar equivalente a 7, entonces. Podríamos probar, por ejemplo, con otro número, ¿no? Podríamos... esa es la idea de fondo. Cualquier número en la tabla del 7 o cual... Si nosotros estamos multiplicando a estos números de acá, al 7 y al 49, por un mismo número. Por ejemplo, voy a hacerlo por 2. 7 por 2 me va a quedar 14 acá abajo. Y si hago 49 por 2 me va a quedar 98, ¿no? Fíjense, ¿me sigue quedando de resultado 7 de hacer esta división? Sí, ¿no? 14 medios propone Felipe, ahí en el chat lo voy a incluir. 14 dividido 2. Todas estas formas que ven acá son todas distintas formas de representar al mismo número. ¿A cuál número? Al número 7. ¿Sí? Y esto recupera el concepto de fracciones equivalentes. ¿Sí? El concepto de fracciones equivalentes que lo trabajamos en su momento con los que estuvieron en matemática A. Aquellos que no teman, lo estamos recuperando ahora también. Pero nos ayuda para decidir sobre si un número de este estilo es racional. Bueno, pudimos escribirlo como división de otros dos. Ya está, con solo encontrar una forma alcanza. No hace falta que pongamos 500 ejemplos. Es simplemente para que ustedes vean que podían poner una gran cantidad, ¿sí?, de estas formas de escribirlo. Bueno, entonces, la respuesta acá es sí. Pudimos escribirlo como división de otros dos números que están acá adentro, ¿sí? Incluso si era muy malo, podría haber hecho incluso este, ¿no? Menos 7 dividido menos 1. Esto por la regla de los signos también me da 7, ¿sí? Este ejemplo no creo que nadie lo quiera elegir porque involucra números negativos, pero también se puede, ¿sí? Sí, no hace falta que levanten la manito. Siéntanse libres de hablar cuando quieran. No, me tomé un minuto, bro, que terminé de hacer pares. O tengo 2 minutos por ahí trabajando. Lo que le iba a comentar, para que no me quede el tintero, porque quería justo hablar cuando te estaba hablando de las fracciones, es que lo que tengo entendido es que todo número se puede fraccionar hasta infinito. En teoría se podría fraccionar cualquier número hasta el infinito, en teoría, porque dice que el otro día estaba viendo que explicaba un físico que cualquier número al ser fraccionado y se puede ser fraccionado, por ejemplo, creo que era algo atómico o subatómico. El tema que después es mucho más difícil explicarlos, porque dice, explicaba que cualquier número al ser fraccionado, dice, lo único que cambia es cómo se comprime. Y el tema, lo último le iba a decir, así yo me voy a trabajar, Tranqui. que con el tema del trabajo, lo que yo le explicaba ahí que estaba trabajando, muchas veces, como habíamos hablado con la profesora de Jessica el año pasado en física, que muchas veces en la vida diaria hacemos cualquier cosa
sin saber que, por ejemplo, está tanto la física y que la forma de representar la física es a base de la matemática. Es como cuando hay que representar los sonidos, lo representa con notas musicales. O sea, Mm, todo sí es matemática, aunque no parezca y aunque parezca demasiado complejo. Ejemplo, nosotros tenemos una máquina en la que nosotros fraccionamos las bolsas de 25, 50, los kilajes que nosotros queremos fraccionarlo, lo hacemos con números binarios. Está calculado para hacerse con números binarios. Otro mm, ejemplo, nosotros tenemos un motor de una máquina de 7 caballos de fuerza, creo que tiene hasta creo que 6.000 revoluciones, lo cual tira aire hacia otra máquina que va separando la mercadería por viento, pero sin destruir sin lastimar la mercadería. O sea, claro. es medio complejo y muchas veces no nos damos cuenta de lo complejo que es todo y de por sí que por eso que muchas veces, en mi caso, me causa tanto rechazo a la matemática, porque si te pones a analizar todo y te pones a pensarlo todo como tiene que ser, es un dolor de cabeza. Bueno, a ver, no pretendemos que uno se taladre la... Gracias por la intervención del compañero, estuvo muy bueno el aporte, de hecho me da pie a hablar de algo que les quería comentar, que también es una de las preguntas del trabajo práctico, eh, y que ahora la encaramos. Eh, Tal cual, él mencionó a la profesora Jessica. Jessica también está en matemática, está tanto en matemática como en física. Yo lo único que espero, y lo que me preocupó al final que dice el compañero, es que le termina generando rechazo simplemente por lo complicado que es. A ver, es verdad que hay una gran complejidad cada vez que hablamos de estos símbolos, tratamos con ellos, sí, definitivamente. Sí, es complicado, no voy a mentir. ¿Sí? Pero lo que nosotros esperamos es que en el tránsito por esta matemática B, al menos, no sea abrumador en ese sentido. ¿Sí? Lo que nosotros les pedimos, fíjense, no son cosas extremadamente complicadas. Es verdad que uno si se quiere sentar y darle 500.000 vueltas a alguna situación particular en la vida cotidiana, lo puede complejizar más de lo necesario, seguro. ¿Sí? No es lo que pretendemos nosotros acá. Está bueno que de a poco podamos darnos cuenta que podemos modelizar situaciones de la vida real mediante el uso de estos símbolos o números, que era medio lo que decía el compañero, que en el fondo, entre comillas, muchas cosas pueden hacerse mediante la matemática. Yo igual ahí, a pesar de ser profe de matemática, tengo un cuidado al decir eso. ¿Es verdad que yo veo a la matemática como el lenguaje de la naturaleza? Sí, pero fue porque es una elección nuestra los símbolos que usamos. Al fin y al cabo, todo esto que estamos escribiendo, haciendo acá, es una construcción social. Uno puede argumentar que las reglas ya estaban escritas de fondo y nosotros lo único que hacemos es descubrirlas. Bueno, y para transmitirlas usamos un lenguaje. En este caso, el lenguaje que usamos es el de unos símbolos medios raros a veces. Bueno, Felipe comparte en el chat, por ejemplo, lo bueno es que en matemática hay varias fórmulas para llegar a un mismo resultado. Bueno, eh, por eso, queremos también de nuestra parte, de los profes, mostrarles que ante diversas situaciones o problemas que aparezcan, no suele haber una única forma de resolverlo. Está muy bueno que también lo comente Felipe, pero lo que decía el compañero, y lo voy a anotar para no olvidármelo, eh, el tema de siempre puedo fraccionar un número. Le quiero aclarar, no es que yo estoy diciendo que, por ejemplo, que vamos a hacer cosas de malo, que yo estoy planteando el tema que para mí se me hace muy complejo y quizás, como muchos, quizás preferimos otra materia que no se nos hace, por ejemplo, quizás más fácil de entender. Por ejemplo, no sé, a algunos se les hará más fácil la matemática, a algunos se les hará más fácil la filosofía, la literatura. Yo lo que estoy planteando, por ejemplo, en mi caso, cuando uno se pone a complejizar, porque podemos complejizar hasta un punto de racionarlo y pensarlo todo, de que cuanto más queremos complejizar algo más complejo, será hasta incluso para nosotros mismos. Mismo, el cerebro mismo de la persona, si uno se pone a analizar por fuera, vos decís, sí, ¿Querés es una cosa. que, si te puedo dar un ejemplo muy concreto de lo que estás diciendo, mira, y también para el resto de los compañeros para que se entienda el punto del compañero. ¿Cuánto da esta suma que ven acá? ¿Cuánto da esa suma? Y 2. Ok, pero ¿por qué?
¿Ven lo que digo? ¿Por qué? O 1, sea, uno nunca se pregunta el porqué de esto. Pero eh, en realidad acá hay un tema trascendental. Si uno no podía partir de hacer esto, no podemos construir nada de lo que venimos construyendo. ¿Sí? Con el conjunto de los números naturales, enteros, racionales. Si no sabemos qué significa sumar uno, y no me voy a meter en el detalle, pero de fondo acá uno, en las ramas de la matemática, esta pregunta no es algo trivial. Hay libros muy muy largos que hablan de esto. ¿Sí? ¿Qué significa sumar uno con uno? Bueno, quédense tranquilos, nosotros podemos quedarnos con que, listo, el resultado es 2. Añadir 1 a un número natural, ¿qué hace? Nos da el número siguiente. Por ejemplo, al 1 si le añado un 1 me da un 2. Al 2 si le añado un 1 me da un 3, que es el siguiente. Bueno, hay mucho de fondo que no se está charlando incluso ante una pregunta como esta. Por eso nosotros no pretendemos llegar a ese nivel de complejización, no sé siquiera si es una palabra, pero sepan que definitivamente es algo que se puede, se estudia en matemática. Nosotros vemos una versión recortada de este tipo de cosas. Nosotros partimos de acá, lo tomamos como, sí, esto es verdad, 1 más 1 me da 2. Bueno, uno incluso también se puede hacer la pregunta de qué significa sumar. Ni siquiera de hablar de sumar 1, sino de qué significa sumar. La operación sumar puede tener otro significado en algún campo de la matemática. ¿Sí? Y un ejemplo clásico con esto aparece cuando uno dice 2 por 3, por ejemplo. Bueno, 2 por 3 me da 6. 3 por 2 también me da 6. Bueno, pero esto siempre ocurre. Siempre ocurre que puedo dar vuelta. Recuerdan quizás algunos que hay una frase famosa que dice: el orden de los factores no altera el producto. Quizás alguno la conoce, quizás no. Bueno, pero ahí yo hago una breve intervención. Depende. Si estás hablando del conjunto de los números reales con la operación multiplicar que conocemos tradicional, sí, uno puede darlos vuelta y el resultado va a ser el mismo. Pero hay otros espacios, otros lugares dentro de la matemática donde uno no puede, con una multiplicación, dar vuelta los elementos que se estén multiplicando. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no las vamos a tratar, pero sepan que también existen. Quizás si continúan con sus estudios se van a encontrar con estos elementos de los que yo les hablaba, donde hay que tener cuidado incluso al dar vuelta algo que parece tan inofensivo como una multiplicación. El tema es que con esos otros elementos, el símbolo este de multiplicar ya adquiere otro significado, ¿sí? Entonces no se trata de que, estaba multiplicando como lo hacía con los números. O sea, el símbolo y el contexto en el que estamos, en este caso de los números reales, nos dice qué hacer, ¿sí? Acá yo cuando veo esto, ya está, me quedo tranquilo, digo, sí, es 2. Yo veo acá el número 1, veo la suma, veo el 1. Puedo asumir que se trata de los números reales, puedo asumir de que esta es la suma de toda la vida. Sí, es 2. Quedémonos tranquilos. De la misma forma que acá puedo dar vuelta a estos números y me va a dar lo mismo. Lo que sí hay que tener el cuidado es eso, de pensar que esto siempre va a ser así. ¿Ok? Bueno, si uno continúa con estudios, ya sea para ingeniería, matemática, física, le van a aparecer contextos donde esto no siempre ocurra. ¿Sí? Pero bueno, estuvo buena la intervención porque da lugar a cosas para hablar que normalmente no se comentan. ¿Sí? Pero bueno, ahí nos fuimos un pelín por las ramas, espero me puedan disculpar, pero yo creo que era mucho más nutritivo que simplemente ir atacando a rajatabla estos ejercicios del TP, que bueno, lo queremos hacer para probar claramente, pero es digno de mención esto, creo yo. ¿Sí? Espero no haber asustado a nadie, por ahí ya se me fue la mitad de la gente o se durmieron, espero que no, pero es algo que estuvo buena la intervención. Y nos vamos a quedar con esta pregunta y la vamos a responder en breve. Pero antes de hacerlo, me gustaría venir acá al ejemplo que estábamos tratando de resolver y terminar de responder, ¿sí? la pregunta. Nosotros dijimos que esto de acá era el número 7, ¿no? Y 7 habíamos visto que era un número racional. Bueno, nosotros nos pedían identificar cuál era irracional. Bueno, este como es racional ya lo podemos descartar. Y nos queda por último el número 7,5.
El número 7,5, ¿lo podemos escribir como división de otros dos? ¿Qué creen? O sea, ¿puedo escribir a 7,5 como alguien dividido alguien, donde estas personitas están viviendo en el conjunto de los números que tenía? Lo voy a traer de acá. ¿El conjunto de los números enteros? ¿Qué creen? ¿Se puede? ¿No se puede? Yo lo que les invito es a ayudarse con la calculadora, ¿sí? No piensen que estén haciendo trampa por hacer esto, ¿sí? Ah, bueno, hay varios compañeros que ya propusieron muchos ejemplos, miren. Vamos a ayudarnos con lo que nos propusieron. 17 dividido 2, dice un compañero. Ah, 15, se corrigió después. 15 dividido 2. 15 dividido 2, si uno usa la calculadora, le da 7,5. Este sirve, ¿sí? Entonces, pudimos hacerlo. Tanto el 15 como el 2 están acá adentro. Yo veo que acá está el 2 y bueno, el 15 estará más por allá, ¿sí? Pero está. Entonces, pudimos. Es racional. Con encontrar una forma de escribirlo ya está. Alcanzó y sobró. Ahora, hay otra forma que un compañero también propuso. No sé, Manuel, el 3,52, a qué hace referencia. Escribió en el chat del compañero. Hay una que propone Nazareno, creo que es 75 dividido 10. Esta, si se fijan, también da. ¿Sí? Y de hecho, este es un truco muy común, ¿sí? Que uno tiene cuando quiere escribir números como estos en forma de fracción. ¿Y qué quiero decir con números como estos? Números que tengan una parte decimal. Uy, no sé si se me cortó un poco la conexión. ¿Se escuchó lo que decía? No, se cortó. Ok, lo que decía era que teníamos al número 7,5 que lo podemos escribir como 15 dividido 2. Ayúdense si quieren a sumar para verificar si está bien. Hacen 2 por 7,5 o 2 veces 7,5. Si lo suman les va a dar el número 15. Entonces esa es una forma, ¿sí?, de representarlo. Ahora, la que nos propone el otro compañero en el chat, Nazareno creo que fue, la de 75 dividido 10. ¿Sí? 75 dividido 10 también nos da 7,5. Y yo digo que esa es una forma que nos va a venir bien para encarar otro tipo de números que tengan una parte decimal que no se anula, como por ejemplo acá, el coma 5. Todo número que nosotros identifiquemos con coma 5, coma 52, coma 548, hay un pequeño truco que vamos a poder hacer para convertirlo a una división con el número 10. Lo que me gustaría que hagan es seguirlo con la calculadora, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos al número 3,75, a este número, por ejemplo, yo lo podría haber escrito como 375 dividido 100. Porque fíjense, dividir por 10 está haciendo algo particular con los números que hay involucrados. Fíjense, acá me aparece el número 7 y el número 5. Y acá me volvió a aparecer el número 7 y el número 5. Pero ¿qué me apareció ahora cuando dividí? Me apareció la coma acá en el medio, ¿no? Y fíjense qué pasa si yo hago esta división. Chequéenlo con la calculadora si la tienen a mano. Les da 3,75, ¿no? Fíjense, Sí. Sí, fíjense que yo qué hice. Bueno, escribí los números que aparecían acá de forma similar al 75, el 7 y el 5. Los escribí
pero sin la coma en el medio. Sin la coma que tenían acá. ¿Y ahora qué hice? Dividí por un 1 seguido de una cantidad de ceros. Una cantidad de ceros que coincidía con la cantidad de dígitos. Este truco, ¿siempre lo vamos a poder hacer? Bueno, vamos a probar. Si yo tenía el 13, vamos a poner otro. Vamos a poner el 284,56789. Un número horrible. Bueno, pero yo podía hacer este mismo truco. Podría haberlo escrito así, sin la coma, y dividir por un 1, seguido de ¿cuántos ceros? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a probar. Háganlo con la calculadora y fíjense si les da lo mismo. Lo hago un poquito más grande así se puede apreciar. Fíjate si ingresaste bien los números. Le digo a Saí. Es un número largo, grande. Por eso digo. Verifiquen si les da. Y recuerden que la nueva forma que estamos eligiendo, la de poner todo el número sin... Ahora sí Sí, le... va justo. Bueno, ¿vieron? Este es un pequeño truco que viene bien para cuando tenemos un número cuya escritura tiene una parte decimal con finitos números. Fíjense que acá no hay acá no hay infinitos números. Yo acá tuve un dígito, 2, 3, 4, 5 dígitos. ¿Sí? Que en este caso sí lo voy a poder hacer. Si tenía 1000 dígitos, también lo iba a poder hacer, pero me iba a quedar un número enorme. Sí, podía. No había problema. El tema es qué pasa cuando acá hay infinitos dígitos. Por ejemplo, el 0,6666666. 6 eternamente. ¿También se puede escribir como división de otros dos números? ¿Qué creen? Este es un poco complicado. ¿No les parece? Si yo decía, por ejemplo, el 0,3333333, ¿qué parece que tengo de la unidad? ¿Cuántas partes tengo de la unidad? De la tarta. ¿Cuántos de estos tengo que juntar para tener el número 1? Si hago 0,33333 más 0,33333, bueno, llego al 0,66666. Si añado, claro, tendría que añadir 3 de estas cosas raras, infinitas, que se repiten con ese número, para recién llegar al 0,9999999, eternamente 9, que eso, curiosamente, es lo mismo que tener escrito el número 1. O sea, lo que tenemos escrito acá, en verdad, es 1 dividido 3. Pero lo que me gustaría que hagan es que se fijen en la calculadora que les dice. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es escrito el número 2/3. ¿Qué pasa si en la calculadora ustedes hacen 2 dividido 3 o 1 dividido 3? ¿Les da este número? ¿O qué les da? ¿Seguros ahí? ¿No termina en un 7? Por ejemplo, el 0,66666. Ah, pero termina en 7. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué termina en 7? Fíjense, voy a hacer un cálculo auxiliar, permiso. Voy a hacer el del 0,66666. Si yo hago 2 dividido 3, ¿cómo hacía esto yo originalmente? ¿Recuerdan cómo era este procedimiento para dividir? No pretendo que lo hagan, pero como el número 2 era más pequeño que el 3, Baja un cero y pone la coma. claro, ¿no? Tenía que hacer algo de este estilo. ¿Y ahora qué número pongo acá? El 6, ¿no? 3 por 6 me daba 18. Y si hago la resta de estos dos, ¿qué me da? Me da un 2. El procedimiento podría simplemente terminar acá y la idea era que continuemos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? El procedimiento me decía que ponga un 0, porque me quedó un 2, ¿sí?
luego de hacer la resta. En el primer paso, luego de la resta, tenía permitido añadir un 0 si seguía siendo más chiquito que el número 3. Pero fíjense que me volvió a quedar el 20. Entonces, ¿qué número voy a volver a poner acá? El 6. Ahora si hago 3 por 6 me va a dar 18. Y si hago la resta me va a volver a aparecer el 2. Se ve cuál es el problema acá, ¿no? En realidad no es ningún problema. Uno podría continuar esto eternamente. Entonces, ¿por qué la calculadora me mintió y me puso un 7? ¿Por qué me puso un 7 acá la calculadora? ¿De dónde salió ese 7? ¿Por qué creen que la calculadora tiraría un número 7 eventualmente? ¿Porque no puede poner infinito? Ahí va, porque la calculadora tiene recursos limitados, ¿sí? La calculadora no nos va a mostrar los infinitos números. Estaría bueno igual que la calculadora nos diga, no sé, en vez de que termine en 7, que nos diga 0,6, no sé, con un arquito. El arquito suele indicar que esto se repite eternamente. Estaría bueno que la calculadora nos diga esto y no que nos mienta y nos meta un 7. El tema es que lo más comúnmente usado es una aproximación, ¿sí? Pone un número 7 porque lo aproxima. Dice, bueno, no creo que necesites tantas cifras o tantos dígitos después de la coma para lo que sea que vos estés haciendo. Dependiendo del contexto de cada uno, vamos a necesitar cierta precisión, ¿no? En cuanto a la medición del número. Por ejemplo, no es lo mismo la precisión que voy a necesitar para saber cómo armar un mueble en mi casa que la precisión que voy a tener que tener al armar un cohete que voy a mandar a la luna, ¿no? Entonces, si bien el número en verdad es 0,6666 infinitamente 6, dependiendo de mi contexto, yo voy a usar una aproximación de ese número, porque para hacer las cuentas no voy a tener dando vuelta los infinitos dígitos, ¿no? ¿Se ve la diferencia? Entonces, a veces la calculadora, cuando hacemos una división o lo que fuera, nos va a mostrar una cantidad finita de dígitos después de la coma, de decimales, ¿sí? Entonces hay que tener ese cuidado especial, ¿sí? Pero bueno, yo les invito a que la vayan usando, vayan amigándose con el uso de la calculadora y tengan presente estas cosas, que incluso el número 0,6 periódico se puede escribir como división de otros dos, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que nos permitió hacer eso acá? Que había un patrón que se repetía. ¿Ven que se repite el número 6? El número 6 está repetido infinitas veces, ¿sí? Aquellos números donde no haya un patrón, donde se repite una secuencia de números, por ejemplo, si yo tengo el 0,1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, se ve, ¿no? Se está repitiendo el 1, 2, 3. Incluso este número, 0,1, 2, 3, periódico, es un número racional, ¿sí? Lo vamos a poder escribir como división de otros dos. Simplemente porque en esos infinitos decimales hay un patrón que se repite, ¿sí? El patrón que se repite acá sería el 1, 2, 3. O ¿sí? sea que los irracionales son cuando no se repiten. Claro, cuando hay infinitos decimales que no se repiten, que no hay ningún patrón que se repita, ¿sí? Esa es una forma de identificar a un número irracional. Pero hay un problema con esa forma, ¿no? ¿Por qué lo digo que hay un problema? ¿No notan algo raro con eso de decir, ah, bueno, pero identificar el patrón de que se repiten acá era evidente, pero ¿cómo hago yo como persona para identificar en infinitos dígitos de la parte decimal un patrón que no se repite en realidad? Es imposible de hacer eso, ¿sí? Exacto. No podemos, porque tendríamos que tener la escritura entera de los infinitos dígitos y confirmar, ¿sí?
que no hay ninguna repetición. El otro lado de la moneda de esto que estamos diciendo es amigable. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Bueno, donde si identificamos algo que se repite, listo, ya está. Sabemos que vamos a poder. Pero de no encontrar un patrón que se repita para afirmar que es irracional, no suele ser la forma usada para indicar que un número es irracional. ¿Sí? Justamente por eso, porque necesitaríamos la totalidad de los dígitos infinitos de ese número. Y eso no lo tenemos, ¿no? Necesitaríamos tiempo infinito, una hoja infinita para poder escribirlo si quieren. No es práctico si quieren. Hay otras formas, ¿sí? Igual todos los ejercicios que ustedes van a ver acá tienen esta pinta. No vamos a ir en hiper detalle como por ahí planteaba también el compañero de complejizarlo tanto, pero está bueno que esto se los comente, ¿sí? ¿Qué concluimos finalmente? Bueno, el 7,5 era racional. Pudimos escribirlo como división de otros dos. Este fue el único bicho raro que nos quedó. Y esta es la letra griega pi, ¿sí? Esa es la letra griega pi. Y particularmente es el número 3,1415, puse 2 comas, 3,1415, 9 y ahí ya me olvidé, pero continúa con infinitos dígitos después de la coma. Yo solo conozco estos 5, que son fáciles de memorizar. No se pretende que los memoricen, pero este número se lo termina encontrando mucho en la naturaleza. Por ejemplo, si uno agarra y mide la longitud de una circunferencia con el número exacto y hace la división de ese número que le dio por el diámetro de la circunferencia, sin importar el tamaño del círculo, obtiene este número, el 3,1415,9 ta 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 ta. ¿Sí? Es muy bizarro este número. Aparece muchísimo en relaciones en la vida real que uno no esperaría que aparezca este número. Bueno, aparece. Ya incluso si uno lo conocía previamente y sabía que era un número bastante especial, podía simplemente tildar esa opción y ya está. No había mucho más que hacer. Ahora, ¿les parece si hacemos 10 minutitos más y con eso concluimos? Así ya tienen material suficiente como para... Dale. Bueno, Perfecto. Porque normalmente es claramente de 9 a 10 y 20, ya estamos excedidos un poco, pero considerando que no tenían el acceso al campus, hagamos un pelín más en esta primera clase, así pueden estar mejor preparados para el trabajo práctico. Bueno, aquellos que ya lo hicieron, si quieren, la persona que quiera en realidad, si quiere retirarse, retírese tranquilo, yo no estoy frenando a nadie, el video les queda, ¿sí? Bueno, entonces, esto por un lado, ya tenemos entonces el candidato a irracional del primer ejercicio. Lo que me gustaría es recuperar una pregunta, quedó la del compañero, creo que acá, ¿y acá? No, acá, esta. La de si siempre puedo fraccionar un número. ¿Y por qué digo que viene bien recuperarla? Bueno, viene bien recuperarla porque la pregunta 5 del trabajo práctico habla justamente de algo parecido a eso. La pregunta 5 es la siguiente. Hacemos esta pregunta y una más y con eso concluimos por hoy. Bueno, nos dicen, indique si es verdadero o falso. Entre los números menos 3 cuartos y 1/2 del conjunto Q, y ahí yo ya freno porque digo, no sé qué es el conjunto Q. Bueno, el conjunto Q es otra forma de hablar del conjunto que ya veníamos trabajando. El conjunto de los números enteros, ¿sí? Ahora lo traigo, que creo que lo tengo por acá. Es este conjunto de acá.
Perdón, de los racionales. No, este no. Es el conjunto de todos los números que son de la pinta alguien dividido otro número. ¿Sí? Lo abrevio así. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que acá podrían ir todos los números que puedo escribir así. Y que el número b tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? El otro, el conjunto que estábamos charlando, tenía la otra escritura. Tiene la escritura de la z con las dos patas. Si alguna vez encuentran una z con dos patas, están hablando de este conjunto, ¿sí? De los números enteros. En cambio, cuando está la letra Q, comúnmente se escribe la Q de esta forma, como con una línea acá. Se ve que en el editor de texto no estaba esta opción, entonces simplemente usaron la letra Q. También se suele usar la letra Q sin la línea rara, pero bueno, no importa. Pero en síntesis, lo que tenemos acá son todos los números racionales, ¿sí? ¿Y qué nos dicen acá? Que entre los números menos 3 cuartos y un medio, o sea, los voy a ubicar, si me lo permiten, en una recta numérica. Si yo acá tengo, por ejemplo, el 1 y acá tengo el menos 1, ¿dónde va a estar el 1 medio? Y el 1 medio yo creo que va a estar acá, ¿no? El 1 medio lo vamos a tener acá. ¿Y dónde va a estar el menos 3 cuartos? Bueno, tendría que partir en 4 cachitos la unidad, ¿no? Tendría que partir, por ejemplo, acá, acá y acá. Y lo voy a marcar así con rojo también, ¿por qué no? El menos 3 cuartos iría acá, acá o acá. Y si yo hasta acá tengo una cuarta parte, una segunda parte, una tercera de las 4 partes. Acá es donde iría el menos 3 cuartos. ¿Sí? O sea, lo que me están diciendo a mí, con esta afirmación, es que entre este número, el menos 3 cuartos, y el 1 medio, en esta franja que tengo acá, me están diciendo que no existen infinitos números racionales. Pero pregunta, ¿yo podría haber considerado, en este caso, el punto medio entre los dos? Sí, ¿Y era un número racional? sí. Bueno, definitivamente, ¿no? Yo lo que podría haber hecho era decir, ¿cuánto tengo de distancia desde este número de acá hasta este número de acá? Y voy a tener una distancia, si quieren hacer la cuenta, tendrían que hacer esta pequeña distancia de acá, que es 0,5, y le tendría que añadir esta pequeña distancia de acá, que ¿cuánto es? Bueno, si tengo 3 de los 4, voy a tener 0,75. Yo quiero saber cuánto mide de largo esta cosa, solo para ver si puedo partir al medio y me queda un número racional, ¿sí? Bueno, esto de acá me va a dar 1,25, ¿no? Bueno, entonces tengo una distancia a recorrer de 1,25. Yo sospecho que acá en el medio voy a poder partir al medio y me va a quedar un número racional. Y pregunta, el compañero también decía que podía volver a partir al medio, o sea acá, la mitad de la mitad. Y hacer la mitad de la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad. ¿Alguien me frena? ¿O siempre puedo partir al medio? Siempre se puede partir al medio. Y lo que les invito a hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Si nosotros hacemos en la calculadora 1 dividido 2, esto me da 0,5, ¿no? Ahora, si a 0,5 lo parto al medio, me va a quedar 0,25. Si al 0,25 lo parto al medio, me va a quedar 0,125. Se ve que esto podría continuar eternamente, ¿no? ¿Y a dónde me estoy acercando? Bueno, si yo tenía la recta numérica, acá tenía el 0, acá tenía el 1, estoy acercándome cada vez más ¿a quién? ¿A qué número? Al 0. Al cero. Al 0, ¿no? ¿Pero alguna vez lo toco? No.
Porque siempre estoy en No, la mitad de la mitad de la mitad y tendría que venir con una lupa acá, ¿no? Para mirar esto después. Tendría que ampliarlo. Tendría que decir, bueno, lo amplío. ¿Y qué tengo ahora? Tengo el 0 grande acá y imagínense que acá tengo el 0,125. Hice el zoom con la lupa. ¿Puedo partir al medio? Sí, claramente. Y también puedo volver, puedo volver y puedo volver. Lo que va a ocurrir es que entre dos números racionales siempre vamos a tener infinitos números racionales. Y además, también vamos a tener infinitos números irracionales. Esa es la parte más turbia. Pero bueno, al menos estábamos seguros de que van a haber infinitos. Pero pregunta, ¿acá se afirma que habían infinitos o que no habían? Acá se estaba afirmando que no Y no. existían. ¿Y pero qué acabamos de hacer? Acabamos de partir al medio y al medio y al medio. Es falsa la pregunta. ay, Claro, está entonces, existiendo. claro, cada vez que ustedes vean una afirmación de este estilo, deténganse un momento porque uno puede pasar por alto este no. Ven que ahí decía no existen. Porque uno por ahí no lee el no y se queda con existen infinitos. Ah, y dice verdadero. ¿Sí? Entonces tengan cuidado cuando leen alguna afirmación de este estilo. No es porque sea capciosa o pregunta trampa, es simplemente porque acá está escrito no existen. ¿Sí? Tengan ¿Pero qué está indicando ahí? ¿Que ya está afirmando que no existe? claro, esta afirmación está diciendo, entre estos dos números, los que marcamos acá, entre este número y este número, te está afirmando que no existen infinitos racionales. ¿Pero qué acabamos de hacer? Los acabamos de mostrar. Acá teníamos uno, acá teníamos otro, acá teníamos otro, acá teníamos otro, y eternamente. Entonces Teníamos, sería falso. claro, ahí va. Pero está bueno detenerse, ¿sí? Y en mi caso yo no hubiera sabido qué responder. Porque Bueno, no, pero para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Creo que en Filo vimos una pregunta parecida. Y definitivamente, seguramente hablaron de una afirmación y por ahí a una persona al principio le parece que es como una pregunta capciosa, pero imagínense que se afirma algo nunca va a ocurrir. Entonces hay que detenerse. Bueno, se me está afirmando que algo nunca va a ocurrir. Y pero si yo te estoy mostrando que puede ocurrir, entonces tu afirmación era falsa. ¿Sí? Este tipo de decisiones sobre las preguntas no solo van a aparecer en matemática, les van a aparecer en todas las materias. ¿Sí? A ustedes cuando pero le... se dice que la matemática y los números nunca son exactos, siempre tienen unas décimas. A ver, por ejemplo, si yo te digo el número 1, yo la parte decimal, no sé si con décima te referís a la parte decimal, yo consideraría el número 1 como, bueno, un número entero. No tiene parte decimal, o sea, esto no es 1,5, por ejemplo. No sé si hablabas de eso con la décima. No, yo me basaba en que en la teoría decían, yo recuerdo cuando iba al colegio que decía que excepto los números enteros, los demás números nunca, como son los números impares, nunca serían Pero los números impares son el 1, el 3, el 5, el el 7, el 7 9 y así. ¿Qué cumplen y estos así. números? ¿Qué es lo que decís Eso, que eso, cumplen? eso nunca darían un número exacto Pero en la ¿a qué división. llamás con número exacto? No sabría cómo explicar. Bueno, por Por, eso digo, con en la exacto por ahí división, en la decís división, en la 1,0. división sería con decimales infinitos. Una vez más, con decimales infinito, ¿cuál sería? Y como hiciste con el 7, te da una décima, ¿cómo te puedo decir? Y con números decimales infinitos. Bueno, Lo entonces entretenido. lo que vos estás hablando de exacto o no, creo que tiene que ver con si te sobra algo acá, entre comillas. Si te aparece un coma algo, ¿sí? Por ejemplo, estos números que vos me describiste acá, los impares, estos números, el 1 es lo mismo que tener escrito 1,0. Sí, ¿Sí? Si ahí querés, está lo exacto. que dirías es que es exacto, entre comillas. ¿Sí? Eso sí, el 3 es lo mismo que tener escrito el 3,0. O tener escrito 3,00. O tener escrito 3,0. O sea,
esta parte de acá está de más, ¿no? No hace falta que esté. ¿Sí? Creo que con exacto te referías a eso. A que no tenga Pero si una yo lo parte quisiera decimal. dividir, si yo lo quisiera dividir en 2, no me daría un número exacto. Bueno, 3 dividido 2 te da 1,5. Yo lo que te recomiendo es empezar a usar estas palabras como exacto y asociarlas al conjunto que estábamos hablando. Este número de acá, el 1,5, no sería exacto. ¿Sí? Es un número racional. ¿Sí? Así lo llamamos. ¿Pero por qué? Porque lo pudimos escribir como división de otros dos que sí eran exactos, como vos decís. ¿Sí? En Sí, el, se en el entiende. caso, la palabra exacto se parece más a lo que nosotros llamamos número entero, ¿no? Que no tiene parte decimal. O que si la tiene es simplemente coma cero. Se ve Ahí está. está bueno Sí, porque se va entendiendo. hay muchas personas que también lo conocen como exacto. Porque vienen de hacer mediciones. ¿Te da justo o no te da justo? Y tal cual, para eso estamos acá, para empezar a distinguir toda este palabrerío que tenemos dando vuelta. Pero es simplemente una Y, etiqueta, ¿sí? perdón, ¿no? Y Dígame. resumiendo para que uno pueda identificar mucho más rápido, ¿cómo ubicaríamos entonces un número irracional? Un número irracional. Bueno, si encontrás dificultad para escribirlo como división de otros dos que sean exactos o enteros, ahí probablemente ese número sea un irracional. ¿Y qué quiero decir? Vas a decir probablemente, bueno, pero no vas a estar seguro. La forma de estar seguro es algo que nosotros no pretendemos cubrirlo acá en Adultos 2000. Pero sepan que hay una forma exacta, entre comillas, de hacerlo. O segura de saberlo, para no marear con la palabra exacta. Tenemos formas para saber con certeza si un número es irracional, ¿sí? Sin necesidad de tener un multiple choice como tenemos acá, ¿no? Donde nos dicen, descubra cuál de los siguientes es irracional. Nosotros tenemos herramientas para hacerlo. El tema es que requieren de ciertos conocimientos que no abarcamos acá en Adultos 2000. ¿Y pero de qué tratan? Al menos les puedo decir la idea. La idea es la siguiente. Uno supone que ese número, que está intentando averiguar si es irracional o no, supone que lo es. Suponemos que sí es un racional. Entonces hago una serie de procedimientos lógicos que sean todos válidos, trabajo de alguna forma con este número y eventualmente voy a llegar a una contradicción. ¿Y pero por qué llega a una contradicción? A algo que es absurdo. Bueno, porque lo que supusiste al principio era falso. ¿Y qué supusiste al principio? Que este número era racional. Lo que uno hace para demostrar formalmente que un número es irracional es ese camino. Nosotros no pretendemos que ustedes hagan eso, ¿sí? Pero sepan que hay formas de hacerlo. De hecho, si quieren más adelante, pasado el primer trabajo práctico donde ya estemos más tranquilos, les muestro detenidamente, con un poco más de tiempo, cómo sería ese camino. Van a ver que no es nada muy muy raro, pero sí requiere detenerse un tiempito, ¿sí? Requiere recordar, por ejemplo, el concepto de fracciones equivalentes, el concepto de fracciones irreducibles. O sea, requiere que volvamos a trabajar un poco más en detalle con estos números que eran los racionales. Pero se puede afirmar. Para responder las preguntas del trabajo práctico no van a necesitar eso, ¿sí? Por ejemplo, para responder esta pregunta no nos hizo falta. A pesar de que parecía muy abstracta o rara al principio, ¿cómo puedo asegurar yo? eh, Ahora respondo lo que dijo Said. ¿Cómo hago yo para asegurar que existen infinitos racionales? Eso parece una pregunta imposible de responder. Bueno, pero vieron que pudimos hacerla, ¿no? Pudimos. Lo único que hicimos fue ayudarnos con una representación gráfica. Dijimos, bueno, tengo el menos 3 cuartos de un lado
y tengo el 1/2 del otro. Entre estos dos, ¿puedo partir al medio? ¿Y me queda algo que va a ser racional? Sí. Y de la misma forma, puedo volver a partir al medio y volver a partir al medio. Entonces no hizo falta formalizarlo tanto. Con una idea intuitiva, entre comillas, obviamente ayudado acá en clase, pudimos, ¿no? En el material de estudio igualmente también tienen algún que otro ejemplo donde les van guiando y orientando para construir esta regla de, siempre voy a poder dividir por 2. ¿Sí? O sea, no les preguntamos cosas que no creamos puedan responder sin el material que ya tienen subido. Ahora, hagamos una más. Respondo la pregunta de... sí, no quería mostrar eso en la grabación. Si van a pasar un link, por favor, esperen al final. ¿Sí? Así no queda en la grabación y no se mete cualquier persona. La definición de número irracional. Para responder a Said, vamos a dejarla clara. Entonces, ¿cuál es la definición? Porque parece que estamos dando vueltas, ¿no? ¿Cuál es, entonces, la definición de número irracional? Un número es irracional si no se puede escribir como lo siguiente. Como A dividido B. Con B distinto de 0. Y recuerden que estos dos tenían que pertenecer al conjunto de los números enteros, a la z con las dos patas. ¿Sí? ¿Que quiénes eran estos números? Bueno, por ejemplo, el -1, -2, -3, menos ta 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 ta. O el 1, 2, 3, 4, 5, ta 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 ta. ¿Sí? Esta es la definición. Es una negación de ser un racional. ¿Sí? Es simplemente negar que se pueda. Eso es. Sí, justamente. Es lo que dice NASA. Como una fracción... El tema de la palabra exacta creo que nos va a generar bastante más confusión a partir de ahora, pero no importa. Vamos a seguir usándolo y discutiéndolo. ¿Sí? Bien. Hagamos solo uno más y con eso concluimos. Perdón que ya me extendí mucho. Les quiero mostrar simplemente la estrategia para que lo puedan encarar. No lo vamos a hacer, pero sí para que lo hagan. ¿Sí? Y con esto ya concluimos. Por ejemplo, en la pregunta 2 es más de lo mismo, ¿no? Con lo que estuvimos charlando, creo que ya hay suficientes herramientas como para poder encararlo. No pretendo que se recuerde todo lo que dijimos ahora ya. Pero, fíjense que vuelve a aparecer este símbolo, el de la raíz. Y este símbolo nos hacía una pregunta primero. Lo que tenemos escrito acá no es el número 1,44. Lo que tenemos escrito acá es la raíz de 1,44. Ayúdense con la calculadora, ¿sí? Fíjense que en la calculadora aparece este símbolo. Ustedes pueden tocar el símbolo y luego escribir el número. Esto, si ustedes lo hacen, va a mostrar 1.2. 1,2. 1,2. Sí, sí. Esta es una forma de representar al 1,2. Y después tomen la decisión. ¿Este número lo puedo escribir como división de otros dos? Y así sucesivamente. Si encuentran uno que les resulta raro, como por ejemplo quizás este, continúen. Y digan, bueno, voy a intentar hacerlo por descarte. ¿Qué pasa si hago este? ¿Qué pasa si hago este? ¿Sí? Eventualmente, el raro, acá, guiño guiño, va a ser quizás este. El 13. Pero convénzanse. Ojo, esto no es 13, esto es raíz de 13. Raíz de 13. ¿Sí? Pero Sí. está bien, que sea Bueno, raro. nos da un número irracional. Claro, pero el por qué, el cómo justificarían que es irracional, es un poco complicado. Por eso lo que les conviene para encarar estos ejercicios es descartar. ¿Sí? Simplemente digan, bueno, este me resulta raro, no estaría viendo cómo se hace. Continúen con los otros, y si a todos los otros pudieron escribirlo como racional, listo, ya está. ¿Sí?
Bueno, creo que con eso estamos por hoy. Cubrimos 3 ejercicios. Si la clase que viene podemos cubrir 3 más, con eso ya tendrían lo mínimo, justo y necesario para aprobar este primer trabajo práctico. No sé si tienen alguna duda o consulta más. Gracias, profe, como siempre, excelente tu clase. Nada que agradecer, Clara. Me alegra volver a ver Gracias. a algunos compañeros que ya venían de antes también, como Clara, Estaba un poco Liliana. ansioso. Sí, sí. ¿Por qué la carita triste, Carla? No, porque hace como 30 años que dejé el colegio, ahora estoy retomando y matemáticas me cuesta un montón. Hace 2 días que abrí y Es la primera es chino. clase, es la primera clase. O sea, estuvimos Claro, charlando un montón hoy. Después, si querés mirarla más detenidamente la clase, a los otros compañeros también les propongo lo mismo. claro, Vuelvan a pero ver tranquilos. como empecé tarde, es como que me corre el tiempo también. Y al no entender es como que me agarra más desesperación y más como, no sé, como que me trabo. Es como que lo veo así. Está bien, después lo voy analizando y bueno, más o menos. Pero no, es como que entré en pánico anoche. Tranquila, es el primer momento. Voy a responder varias cosas. Sí, la clase queda grabada, tal cual, y sí, también cuando termine ahora la grabación pueden hacer alguna pregunta del campo. Pero yo ya concluyo la grabación